En estos últimos años hemos visto el apogeo de la libertad sexual. Y la verdad es que cada vez es más común presenciar situaciones que hace unos 15 años era imposible ver públicamente. Las nuevas generaciones son las más abiertas a este aspecto y aceptan las relaciones superficiales, abiertas y libres entre personas de sexo heterogéneo o incluso del mismo sexo, sin siquiera declararse homosexuales, puesto que arguyen a la libertad de descubrir su propia sexualidad. En este aspecto, la Iglesia cristiana, sobre todo en Latinoamérica, ha sido la más activa opositora a esta apertura de moda, realizando marchas, rechazando la ideología de género y todo lo que tiene que ver con el homosexualismo. Sin duda, el homosexualismo es pecado. No podemos negar aquello. Sin embargo, este no es la raíz de este problema social, sino más bien una consecuencia de un pecado que es mucho más profundo, pero a la vez tan común hoy en día. Por décadas, científicos y psicólogos de todo el mundo han tratado de dar con las causas del homosexualismo. Y los resultados han mostrado que un gran porcentaje es originado por la falta de la identificación de un niño con el padre de su mismo sexo, ya sea por una mala relación o bien porque el padre abandonó a su cónyuge. Esto quiere decir que muchas personas que hoy se declaran homosexuales fueron hijos de padres separados, donde uno fue infiel al otro. Esto sin duda no es una generalización, sino más bien un dato a considerar. De esta manera, podemos concluir que el adulterio de los padres fue una razón más para que el niño joven se desilusionara de las relaciones heterosexuales y comenzara a experimentar el homosexualismo. Creo que ningún hombre o mujer infiel, o como le llama la Biblia, adúltero, piensa en las repercusiones de sus actos, cómo estos destrozan su familia y también a su descendencia. Lamentablemente nuestra sociedad alaba al infiel que no lo atrapan, pero eso muestra nada más la maldad arraigada en el corazón del hombre. Ahora bien, la Iglesia cristiana no ataca el adulterio con la misma vehemencia que el homosexualismo. Y esto es grave, puesto que uno de los pecados más vergonzosos y comunes de algunas iglesias es precisamente el adulterio. ¿Quién no ha oído sobre este tipo de desgracias? Yo en lo personal, a mi pesar lo digo, conozco muchos casos. Ahora bien, la Biblia es enfática a la hora de considerar el adulterio. Pero no solo lo condena, sino también nos muestra varias cosas interesantes y que vale la pena conocer sobre este pecado. El cristiano debe tener mucho cuidado, ya que las Escrituras en varios lugares homologan el adulterio con la apostasía, porque realmente eso es un tipo de apostasía. El matrimonio es un pacto entre dos personas, pero quien les une es nada más y nada menos que Dios mismo. Mateo capítulo 19, versículo 6, el Señor dijo: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios es testigo y garante del pacto. Por tanto, así como la apostasía implica abandonar un pacto que supuestamente había adscrito, el adulterio es abandonar un pacto. Quien se cree astuto por tener una doble vida sale perdiendo cuando se expone a las Escrituras. Estas señalan que en realidad una persona que comete adulterio es todo lo contrario a ser inteligente. Proverbios capítulo 6, verso 32 dice: pero el que comete adulterio le faltan sesos. El que así actúa se destruye a sí mismo. Nadie quiere destruirse a sí mismo, pero quien adultera realmente lo hace. Destruye su matrimonio, destruye a sus hijos, daña algo irreparablemente. Y aunque ciertamente en Cristo puede hallar perdón, si es que hay arrepentimiento genuino, las condiciones o las consecuencias del pecado las arrastrará toda la vida. Otra realidad del adulterio es que Dios permite que caiga en adulterio personas que son objetos de su ira, y eso es importante.
Es decir, si no estás agradando a Dios, Él no te libra de la mujer que no es tu esposa. Por así decirlo, caer en adulterio viene siendo un juicio para la vida de un pecador que no ha tenido el temor suficiente y no se ha apartado de la maldad. El Proverbios 22:14 dice: la boca de la adúltera es una fosa profunda. En ella caerá quien esté bajo la ira del Señor. Esta es la realidad del adulterio, un cáncer que debe ser erradicado del corazón de un cristiano genuino. Un juicio de Dios para el incauto y una muestra de la gran necedad que hay en el corazón del hombre. Lo que pasa en cuatro paredes no queda ahí. Tiene repercusiones personales, familiares e incluso hasta sociales. Cuidémonos y apartémonos del mal. Vivamos para Dios y para su gloria. Dejemos que la fidelidad de Cristo nos empape e imitémosla. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo.